Iniciamos. Ok, vamos a hablar hoy del tema de la transformada de Laplace. Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Más que todo nos vamos a enfocar a lo que es las propiedades, la tabla de la transformada, cómo la vamos a aplicar, los dos primeros teoremas, uno de traslación y otro de la enésima derivada, y vamos a adelantar un poquito la parte de la transformada inversa, tomando en cuenta que la otra semana no tenemos clases, ¿verdad? Acuérdense que la otra semana es sábado santo y sábado 11 de abril, es feriado de ley, entonces no tendríamos lecciones sino hasta dentro de 15 días. Entonces la idea es avanzar bastante para prácticamente dejar la última clase con un poquitito de materia nada más. Iniciamos con la transformada de Laplace. Dice que tenemos la transformada como una función f de t con t mayor o igual a 0. La vamos a denotar con esta L como en cursiva. Y dice que la transformada va a ser esta integral. Esta integral es una integral impropia, ¿ok? De 0 más infinito de e a la menos st por f de t. Entonces, esa es la definición de la transformada de Laplace. ¿Aparece de una qué? Aparece de una integral impropia, siempre y cuando va a ser convergente, siempre y cuando esté s. De hecho, aquí no viene el valor de s, pero el valor de s tiene que ser siempre positivo para que esta integral sea convergente. Para efectos nuestros, nosotros no vamos a hacer la transformada por definición, ¿ok? Para que estén en esos tranquilos. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar directamente las reglas. Nada más por una cuestión de notación. Cuando hablamos de la transformada de f de t, lo que vamos a obtener es una función en términos de f. Para diferenciarla de la función original, la pongo en mayúsculas y lógicamente adentro, que depende de s. Si es transformada de g de t, g de s, la de y de s, etc. ¿Qué sí necesito que se aprenda? Bueno, la primera propiedad que se cumple de la transformada de Laplace. El hecho de que la transformada es una transformación lineal, ¿ok? O cumple propiedades de linealidad. ¿Qué significa que sean propiedades de linealidad? ¿Ok? Lo que dice es que la transformada, el símbolo transformada es un operador lineal. De manera tal que si tengo la transformada de una constante por una función más una suma de otra función, ¿qué podemos hacer? Bueno, la constante la podemos sacar afuera. Y con la suma, que también aplica para las restas, simplemente calculo la transformada de cada una por separado y lo sumo y lo resto al final. Prácticamente estas propiedades se heredan de qué? Se heredan del hecho de que esto es una integral. Y por ser integral, recordemos que las integrales también cumplen propiedades de linealidad. ¿Qué quiere decir esa propiedad? Que, por ejemplo, esto no aplicaría para una multiplicación. Si yo calculo la transformada de f por g, no quiere decir que es la transformada de f por la transformada de g. En multiplicación funciona un poquito diferente, ¿ok? Entonces, para que tengamos claro que en principio lo que cumple la linealidad, podemos aplicar la transformada. Si tenemos una constante, la constante la sacamos. Y si es suma y resta, podemos a sumar y restar los términos. Ok, ahora bueno, profe, ¿cómo calculamos la transformada? Como le digo, no lo vamos a hacer por definición, vamos a ir de una vez a la tabla. Esa es la tabla de la transformada de Laplace. Aquí están las 20 transformadas que hay que manejar. En realidad no hay que manejar tantas. En el curso vamos a ver unas 14 tal vez, ¿ok? Lo más. Unas 14 o 15, tal vez menos. En esta primera parte vamos a ver la de la número 1 a la número 6 y la 9 y la 10. Vamos a básicamente decirles, porque repito, inclusive no se la tienen que aprender. Lógicamente, con el examen virtual ustedes la van a tener, pero igual cuando se hacía el examen presencial antes, tampoco se lo tenían que aprender. ¿Ok? Esa tabla siempre se les ponía en el examen. Entonces, más bien ocupo que para las próximas clases estén, ojalá con la tabla a la par, sea descargada o sea descargada o sea que la tengan ahí en su dispositivo móvil. Entonces, vamos a explicar rápidamente. Tenemos la transformada de 1, que es igual a 1 entre S. Luego tenemos la transformada de T, que es 1 entre S2. La de T a la N
dice que va a ser igual a n factorial sobre s a la n más 1. ¿Qué es n factorial? Era la multiplicación de los números hasta el n. 1 por 2, por 3, por 4, hasta llegar a n. Por ejemplo, 5 factorial. 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y lo que de eso. Creo que da 120, si no me equivoco. ¿Ok? La ventaja es que usted no tiene que hacer eso a pie. La calculadora tiene el símbolo de factorial. Nada más de ubicar, poner el número y lo calcula. Luego tenemos la transformada de e a la at. Dice que va a ser 1 sobre s menos a. El a básicamente va a ser el argumento que tenemos a la par de la t. La quinta es la transformada de seno de kt. Dice que esto va a ser, bueno, k es una constante que va a la par del t en el argumento. Dice que va a ser igual a k sobre S2 más K a la 2. La del coseno es parecida. Coseno de KT, solo que en vez de ir la K, la constante que va a ir la S. S sobre S2 más K2. De ahí brincamos a la número 9. Las hiperbólicas. La seno hiperbólica de KT va a ser igual a K sobre S2 menos K a la 2. ¿Ok? Entonces, en este caso, la diferencia con la del seno corriente es que aquí va con un menos y aquí la tenemos con un más. Y coseno hiperbólico sería lo mismo que lo anterior, solo que en vez del K, el S. Igual, la diferencia con el coseno corriente es que viene un menos, en vez de un menos, un más. Esas son las 8 primeras. Ahorita vemos unas 2 o 3 más de la tabla, pero esas son por lo menos las que ocupamos ahorita. Repito, lo que ocupamos ahorita es aprender como la parte algebraica. Entonces vamos al primer ejemplo. Voy a utilizar para efectos de apoyo mi pizarra, nada más que por cierto no la dejé preparada. Nada más déjenme un momentito. Ok. Dame un momentito nada más para guardar la que apliqué ayer. Ya le pongo la plantilla que ocupamos. Ok, denme un segundito nada más. Adiós, profe. Ajá. Se me olvidó dejar preparado el acá. Exportar, más. Cálculo 3. Ok. Vamos a hacer, bueno, ok. Ya casi vuelvo otra vez con ustedes. Ok, un segundito, un minutico nada más. Uh-huh. 15 segundos, ya lo tengo. Ok, ahora sí. Ok, les pongo la pantalla del iPad para que lo puedan visualizar. Por favor, compartir. Ok, listo. Vamos con el primer ejemplo. Ok. El primer ejemplo básicamente dice así. Ok, este primero lo vamos a hacer como con detalle. Número 1. La transformada de 5t a la 3 más 8t a la 2 menos 10t es la primera transformada que nos piden. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar primero la linealidad.
¿Qué dice la linealidad? Ok, que como hay suma y resta, yo puedo calcular la transformada de cada una por separado. Y además tenemos constantes. Tenemos de constante el 5, el 8 y el menos 10. Entonces lo podemos sacar de una vez fuera de la transformada, quedando de esta manera. Como 5 transformada de t a la 3 más 8 transformada de t a la 2 menos 10 y la transformada de t. ¿Ok? Eso es lo primero que hacemos. Eso lo permite la linealidad. ¿Ok? Dado que la transformada de Laplace es un operador lineal, si está en términos de suma y resta, lo puedo separar. Y si hay constante, la podemos sacar afuera. Entonces nos vamos de nuevo a la tabla. Ok, vemos que para las dos primeras, bueno, en realidad para las tres, hay que usar la transformada de P a la N. Ok, pues vamos a buscar la transformada de P a la N en la tabla. Entonces, decimos en este caso. Ok, la de transformada de P a la N era esta. Dice que era N factorial sobre S a la N más 1. Entonces, en este caso, tendríamos los siguientes. Tendríamos el 3 y el 2 acá, ¿ok? Entonces, en este caso, diríamos, bueno, el 5 lo mantenemos. Para borrar acá un momentito. 5 por la transformada de t a la 3. Entonces, esto sería 3 factorial sobre s a la que. Sería 3 más 1, porque decía que era s a la n más 1. Entonces, quedaría s a la 4. ¿Ok? Luego, más 8 por la transformada de t a la 2. La transformada de t a la 2 sería 2 factorial. Sería 2 factorial sobre s a la 2 más 1, que es s3. Luego tenemos menos 10 por la transformada de t. Igual lo podemos hacer como 1 factorial sobre s a la 2. Si lo hacemos con esa fórmula. 1 factorial sobre s a la 2. O también está en la tabla. La transformada de t es 1 entre s2. Esta es la que estamos aplicando acá. Volvemos a la pizarrita. Ahí hay un micrófono abierto. Ok. No sé si es que van a hacer alguna pregunta. Denme un chance para terminar el ejemplo. Ya lo que sigue aquí es nada más multiplicar las constantes. Repito, lo que el factorial lo calculan con la calculadora. 3 factorial creo que da 6. Por 5 da 30. Entonces esto va a ser igual a 30 sobre s a la 4 más 2 factorial es 2 por 8, 16 sobre s a la 3 menos 10 por 1 menos 10 sobre s2. Esa sería la transformada de esa función que teníamos originalmente. No sé si hay alguna pregunta en este primer ejemplo. La estrategia va a ser así. Si alguien tiene una pregunta, me interrumpes. Si no hay preguntas, nada más se quedan calladitos. Y si nadie contesta, pues yo sigo. ¿Alguna consulta? Vean que es seguir la tabla básicamente. Veamos un segundo ejemplo. Ok, aquí mismo. Vamos a calcular ahora. Vamos a ver aquí, igual como en la pizarra del aula, la divido. Vamos a calcular la transformada de 8 coseno de 6p menos 10 seno hiperbólico de 2t. ¿Ok? Vamos con este ejemplo. Entonces, al calcular la transformada de esa función, tendríamos lo siguiente. ¿Ok? Tendríamos, vamos a ver, ese es coseno hiperbólico, coseno normal y seno hiperbólico. Vámonos a la tabla. Dice que coseno hiperbólico va a ser igual a S sobre S2 más escala 2. Esto que tenemos acá. Y la de seno hiperbólico sería K sobre S2 menos escala 2. Esos son los dos que hay que utilizar. Entonces,
tendríamos en este caso? Entonces, en este caso tendríamos lo siguiente, ¿ok? Para la primera sería, bueno, sale el 8 por linealidad. De una vez vamos haciendo eso. Como es coseno, la de coseno habíamos dicho que arriba va una S. Entonces ponemos S y abajo sería S2 más 6 a la 2. Porque era S a la 2 más K a la 2. Luego tenemos menos 10 por el seno hiperbólico de 2t. Ah, bueno, aquí ¿quién era el K? El K es 6. En este otro ejemplo, ¿quién sería el K? El K sería 2. Entonces, si el K es 2, pondríamos ahora en la fórmula seno hiperbólico de la K sobre ese 2 menos K a la 2. Sería 2 sobre ese 2 menos 2 a la 2. ¿Ok? Porque la fórmula me dice que es K a la 2. Siguiendo acá, de lo que sigue es nada más desarrollar las potencias y multiplicar. 8 por S sería 8S sobre S2 más 36. Menos 10 por 2 menos 20 sobre S2 menos 4. Esa sería la transformada de esa función. No sé si hay alguna pregunta en esta, en estos dos primeros ejemplos. Como les dije, perdón. Tuve un asunto con el... Ya. ¿Alguna pregunta ahí con esa? Vamos bien. De profe, prácticamente se ve que es muy sencillo. Nada más es identificar la función y aplicar la tabla correspondiente. ¿Qué casos es donde se podría complicar un poquitito esto? Sí, lógicamente hemos dicho que la transformada de Laplace cumple propiedades de linealidad. A cumplir propiedades de linealidad, solamente lo aplicamos para suma y resta o si hay una constante multiplicado para una función. Pero ¿qué pasa cuando hay dos funciones multiplicando? ¿Ok? O cuando hay una potencia, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa en esos casos? Veamos este ejemplo. Número 3. Le vamos a poner un asterisquillo ahí. La transformada de 5e a la 4t menos 3e a la menos 4t elevado a la 2. ¿Ok? Tenemos que calcular la transformada de esa función. ¿Qué problema tenemos con este ejemplo? ¿Ok? ¿Cuál sería? De que ahí no se da la linealidad por el hecho de que está elevado a la ¿qué? Está elevado a la 2. El 2 que tenemos arriba. Bueno, voy a borrarlo bien porque para ponerlo bien. Eso estaba elevado a la 2. Por estar elevado eso a la 2, de lógicamente no se está cumpliendo la propiedad de linealidad. ¿Cómo hacemos eso lineal? ¿Cómo lo linealizamos? Abro ahí el micrófono para el que quiera participar. ¿Cómo hacemos eso lineal? Buenos días. Buenos días. Es una fórmula notable, ¿cierto? ¿No? Vamos a aplicar la segunda fórmula notable, con eso la linealizamos. Me contestó, pues, ¿qué fue? Llaves, fue. Sí, ok. Exactamente, lo vamos a linealizar en este ejemplo con aplicando la segunda fórmula notable, sería en este caso. Entonces diríamos, la transformada de 5e a la 4t elevado a la 2 sería 25e a la 8t. Menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 5, 10, por 3, 30. 30, y aquí sería e a la 4t por e a la menos 4t. Más el cuadrado del segundo, que sería 9, e a la menos 8t. Ok, estamos aplicando la segunda fórmula notable. De ahí podemos observar algo. ¿Qué pasa con el e a la 4t y el e a la menos 4t? ¿A qué equivale eso? Alguien que me conteste por ahí. A 1. A 1, sí. A 1. Sí, porque eso sería e a la 0, ¿verdad? Esto es 1. Es como decir que esto se cancela, ¿verdad? Pues podemos escribir que esto es
la transformada de 25e a la 8t menos 30 más 9e a la menos 8t. Y ya queda linealizado. Entonces, igual, para efectos de calcular bueno, vamos haciendo ahora la aplicación de la linealidad. Eso quedaría 25 por la transformada de e a la 8t. La transformada de e a la 8t sería en este caso 1 sobre s menos a, s menos 8. Ok, ojo con el siguiente. El siguiente es menos 30. Solo sale la constante, pero habíamos dicho que ahí nos imaginábamos un qué, que imaginábamos un 1. Y habíamos dicho que la transformada, vamos a buscar la tabla, la transformada de 1, que era la primera, correspondía a 1 entre S2. Entonces vamos a poner esa ahí, esa es la de T, perdón, la de T. La de 1 es 1 entre S. Entonces quedaría de esta forma. Sería menos 30 por 1 entre S. Ojo con la siguiente, más 9 por la transformada de e a la menos 8t. E a la menos 8t sería en este ejemplo igual a la de la exponencial. Nada más que hay que tener cuidado porque aquí sería 1 sobre s menos de fórmula. Y aquí el a vale menos 8. Entonces iría un doble menos. Entonces al final ese doble menos se convierte en ¿qué? Lo vamos a convertir en más. Eso se convierte en más. Entonces quedaría finalmente esta transformada como 25 sobre S menos 8 menos 30 sobre S más 9 sobre S más 8. Ahí tenemos la transformada de esta función. Ahí vimos un ejemplo donde no se da el asunto de la linealidad. ¿Alguna consulta en esa? No, está claro, profe. ¿Ahí? ¿Algún otro comentario? ¿Estamos bien? Vamos pura vida. Veamos otro caso donde no se da la linealidad. ¿Ok? Ya vimos que una puede ser si hay fórmula notable, aplicamos fórmula notable. Pero ¿qué pasa si me ponen algo así? La número 4. La transformada de 5 seno de 7t por coseno de 3t. ¿Ok? En ese tampoco se da la linealidad porque tenemos una multiplicación. Yo no puedo decir que la transformada, bueno, el 5 lo puedo sacar, pero digamos que la transformada de seno de 7t por coseno de 3t es la transformada de seno por la de coseno. No se puede decir eso porque eso no aplica linealidad. Tenemos que ver cómo linealizamos eso. De ahí, para eso hay que utilizar identidades. Si ustedes se van a la tabla, ¿ok? Si se van a la tabla que tienen ustedes acá, la tabla tiene unas formulitas al final de seno y coseno. Precisamente es para aplicar en ejercicios de este estilo. ¿Ok? Son para ejercicios de esta forma. Son estas últimas 4 formulitas que no son parte de la transformada, pero se utilizan para efectos de combinación de seno y coseno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la que estamos haciendo era seno por coseno. Entonces habría que aplicar esta primera identidad. Que 2 seno de A por coseno de B es igual a seno de A más B más seno de A menos D. Voy a copiarlo en mi pizarrita. Ustedes no lo están viendo, pero estoy haciendo yo la copia para tener el ejercicio ahí. Y cuando se los muestre, ya lo apliquemos. 2 seno de A por coseno de B dice que va a ser seno de A más B más seno de A menos B. ¿Ok? Entonces, sabiendo que esa es la identidad que vamos a aplicar, vámonos al ejercicio. Ahí puse arriba la identidad. Lo primero que ustedes dirían de, profe, casi que no me sirve, porque lo que ocupo adelante del seno y coseno es un 2 y lo que tengo es un 5. Bueno, el 5 lo podemos sacar afuera por linealidad. Pero está bien, quedaría seno coseno y ahí adelante hay un 2. Eso se arregla muy fácil.
¿Ok? ¿Cómo ocupo que quede el seno y coseno solo? Ahí simplemente agarramos este 2 y lo pasamos a dividir. De hecho, la identidad viene así, pero nosotros la vamos a escribir de esta manera. ¿Ok? Va a quedar como seno de A más B más seno de A menos B dividido entre 2. ¿De dónde saqué ese dividido entre 2? Era el 2 que estaba originalmente en el seno y coseno. Pero ahí, como no tenemos un 2 adelante, necesitamos tenerla despejada. Entonces vamos a trabajar con esa propiedad. Quedaría así, lo pongo con azul. Sería la transformada de, el A sería 7t y el B sería 3t. Sería seno de A más B, 7t más 3t, más el seno de A menos B, 7t menos 3t. Todo esto dividido entre 2. ¿Ok? El 2 de abajo sale, repito, del despeje del seno por coseno. Igual, el 2 es una constante, lo podemos sacar afuera. Lo podemos dejar abajo del 5 que teníamos originalmente. 5 medios y sigo trabajando con el resto. ¿Transformada de quién? De seno de 7t más 3t. Sería en este caso seno de 10t más seno de 7t menos 3t sería 4t. ¿Estamos de acuerdo con esa parte? ¿Ok? Ya lo que sigue es aplicar la tabla. En este caso las dos son seno. Vamos a buscar la tabla. Que conforme vamos avanzando, ya después nos la vamos aprendiendo de memoria. La de seno, pero no hiperbólico, es K sobre S2 más K a la 2. Esa es la que hay que utilizar. Entonces, para las dos funciones, entonces tendríamos aquí 5 medios. Ok, decimos la transformada de seno de 10t. Aquí el K valdría 10. Entonces diríamos, sería 10, perdón, porque es la del seno, no es con S. Va a ser 10 sobre S2 más 10 a la 2. En el caso del seno de 4t, el K va a ser 4. Entonces aquí sería 4 sobre S2 más 4 a la 2. Ya por último lo que hacemos es desarrollar nada más las potencias. Si quisiéramos podemos aplicar la propiedad disyuntiva, pero en tal caso lo pueden dejar así como está. Dejémoslo así. 5 medios igual a 10 sobre S2 más 100 más 4 sobre S2 más 16. ¿Ok? Esa es la transformada de esa expresión que venía en forma de multiplicación. Básicamente es aplicando las formulitas que vienen abajo. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Sí, creo que estamos bien, profe. Ok, voy a ponerlos a hacer uno y ahorita lo revisamos. Háganse en esto ustedes. La número 5 dice, transformada de 3 coseno de 2t por coseno de t. Ok, vamos a buscar las formulitas para ponerles por lo menos la formulita aquí abajo, la que se aplica. Nos vamos a la tablita y la de coseno, ocupamos una que sea coseno con coseno. Sería esta identidad. Sería la identidad 2 coseno de A por coseno de B igual a coseno de A más B más coseno de A menos B. De una vez se las voy a dar despejadas, dividido entre 2. Entonces, volviendo acá. Esa es la que vamos a resolver, ¿ok? Vean que ahí abajo les puse la identidad que aplicamos, que ocupamos, esta. Entonces, ya es de una vez despejada. Entonces, hagamos esa y ahorita dentro de unos minutos les digo cuál es el resultado. Vayan haciéndolo.
Ok, para la gente que mientras estaban haciendo ese ejercicio, para la gente que se conectó tarde, recordar que, digamos, lo que es el portafolio quedó pendiente. Yo la otra semana, el lunes, les pongo un link para que me lo suban. El link va a quedar abierto toda la semana para que lo suban ahí. En PDF, nada más le ponen el PDF, el nombre del PDF, le ponen el nombre de ustedes. Lo que hacen es tomarle fotos o escanearlo, pero que salga en un solo PDF. Luego, por ahí hay un micrófono abierto. Luego, lo que es lo que era la actividad virtual se abre el lunes y se cierra el domingo de la otra semana. Abarca la materia que estamos viendo hoy, esto de la transformada de Laplace. Eso es lo que entraría para efectos de la actividad virtual de la próxima semana. Y, ¿qué más? Bueno, el proyecto me lo entregan en semana 15. Yo les daré la fecha exacta donde me lo van a entregar. Nada más la presentación, no lo tienen que exponer por las circunstancias en las que estamos acá. Entonces, la idea es que ya en semana 15 nada más nos conectaríamos un ratillo para efectos de dar promedio nada más. ¿Ok? Y ver alguna que otra duda. La clase de hoy en 8 no habría, ¿verdad? Porque es sábado santo, bueno, y es 11 de abril, es feriado de ley. Nos volveríamos a ver después de hoy en 15. Ok. Vamos a ver cómo trabajaron ese ejercicio. Vamos a ver. Lo primero que tuvieron que haber sacado fue el 3. Voy a ponerlo con negro. El 3, la transformada de quién. Vamos a ver, alguien que me diga cómo les quedó el primer término. En ese caso es coseno de qué? Coseno de 2t más t más coseno de 2t menos t. ¿Ok? ¿Sobre qué? Sobre 2. Sacamos el medio de abajo, 3 medios, y la transformada de coseno de 2t, 2t más t sería 3t. Coseno de 2t menos t sería coseno de t. ¿Ok? Y ya se van a la tabla. La de coseno es muy parecida a la del seno, nada más la diferencia es que arriba no va el k, lo que va es el s. Entonces quedaría de esta forma. 3 medios sobre S2, sobre S, perdón. Sobre S. Sobre S2 más 3 a la 2 queda 9. El K vale 3. Y en la siguiente el K valdría 1. Porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces diríamos S sobre S2 más 1 al cuadrado. ¿Alguna pregunta sobre ese quinto ejemplo? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué más? Estamos bien. Ok. Vamos ahora a hablar del primer teorema relacionado a la transformada de Laplace. Ok, que se llama el primer teorema de traslación. Ok. Lo que nos dice el primer teorema de traslación es que si A es un número real, una constante, y la transformada de f de t igual a f de s, se cumple que la transformada de e a la at es e a la at por f de t es igual a f de s menos a. O sea, lo que está diciendo es que usted lo que va a hacer es calcular la transformada de f de s, y va a cambiar el s por s menos a. ¿El a dónde lo obtengo? El a es de la exponencial. Esto tal vez lo voy a poner ahorita en la pizarrita un poquito diferente para poderlo entender un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que nos dice ese teorema. Simplemente que, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Cuando tengamos una exponencial con una función f de t. ¿Ok? Con una función f de t. Entonces, nos vamos a ir al ejemplo.
nada más voy a enunciar tal vez el teorema un poquito diferente antes de hacer el ejemplo. Entonces dice, primer teorema de traslación o traslación en S sería la transformada de E a la T por F de T. Ok, voy a irme a la pizarrita para que vean qué es lo que estoy haciendo aquí. La transformada de E a la AT por F de T sería lo mismo que decir, ¿ok? Vamos a decir, para saber de dónde viene esa fórmula, en realidad es la transformada de F de T trasladando el S a S menos A. Y de ahí es donde sale la fórmula F de S menos A, porque sería F de S, solo que cambiamos el S por S menos A. De ahí es donde viene la fórmula que tenemos ahí. Por ejemplo, me piden calcular la transformada de E a la 3T coseno de 8T. Entonces, habíamos dicho que ese teorema lo vamos a utilizar cuando tenemos una exponencial por una función. Entonces, ese ejemplo cumple esa condición. Tenemos la exponencial por la función respectiva. Entonces, diríamos acá que esto va a ser igual. Entonces, a la transformada, vamos a ponerlo acá, la transformada de coseno de 8T. Pongo en rojo lo que hay que trasladar, trasladando el S ¿a dónde? Al A, a S menos A. ¿Cuánto es el A? El A es el que acompaña a la exponencial, S menos 3. Entonces, esto quedaría de esa forma. Quedaría como la transformada de coseno de 8T va a ser S sobre S2 más 8 a la 2, o 64, si quieren ponerlo. Trasladando el S a S menos 3. Entonces, ¿cuál sería el último paso? El último paso es precisamente cambiar las S por S menos 3. Entonces nos quedaría S menos 3 sobre S menos 3 al cuadrado más 64. En realidad lo único que hace la exponencial es básicamente cambiar la S, sustituirla por el S menos A, por ese A que está en la exponencial. Voy a explicar dos ejemplos y ahorita pregunto si hay alguna duda, de una vez. Vean, por ejemplo, esta. La transformada de, qué sé yo, T a la 3, E a la menos 5T. Una como esa. ¿Ok? Entonces, según el primer teorema de traslación, esto va a ser lo mismo que calcular la transformada de T a la 3. Solo que trasladando el S a S sería más 5. ¿Por qué más 5? Ok, por fórmula, ¿verdad? Es S menos A. Solo que el A vale negativo. Entonces, por regla de signos, menos, menos, más, lo ponemos como S más 5. Esto va a ser igual, entonces hacemos la transformada de T a la 3. Esto era 3 factorial sobre S a la 4. ¿Ok? Sobre S a la 4, trasladando el S a S más 5. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría como 3 factorial de 6 ahí en sus calculadoras. Y abajo, en vez de poner S a la 4, pondríamos S más 5 elevado a la 4. ¿Alguna pregunta para esas dos primeras ejercicios del primer teorema de traslación? Es muy sencillo, en realidad. Ahí no importa el orden, ¿verdad? No es que tiene que ser primero la exponencial y luego la función. No. La única condición es que estén multiplicando entre sí. Ok. Eso es la única condición, que estén multiplicando entre sí. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, van a hacer ustedes esta, a ver. En la número 3. Calculen la transformada de e a la 8t seno hiperbólico de 6t y por menos 6 t a la 4 e a la menos 5t. E a la menos 8t, perdón. Ok, van haciendo esa, por favor. Y ahorita lo revisamos. Ok, vamos a visualizar cómo quedaría el ejercicio. Bueno, aplicamos linealidad. Eso sería la transformada de seno hiperbólico de 6t, trasladando el s a s menos 8. Menos 6, sacamos el 6 y es la transformada de t a la 4, trasladando el s, en este caso sería s más 8, por el asunto del negativo acá. Entonces, en la primera sería seno de hiperbólico de 6t, sería 6, que ese es el k, sobre S2 más 36, trasladando el S a S menos 8, menos 6, por la transformada de t a la 4, que sería 4 factorial, sobre S a la 5. ¿Ok? Trasladando el S a S más 8. Finalmente, quedaría esto de esta manera. 6 sobre, entonces cambiamos esta S por S menos 8. S menos 8 a la 2 más 36. 4 factoriales, vamos a ver, 3 por 4, 12, 24. 20, vamos a ver, 2 por 3, 6, por 4, 24. Y 24 por 6. ¿Alguien que me ayude por ahí? Que ya tal vez lo haya hecho. 144. ¿Cuánto? 144. 144, gracias. Y abajo pondríamos S más 8 elevado a la 5. Ahí tenemos la aplicación de este ejemplo donde teníamos dos funciones que había que aplicarle la traslación. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos claros. Ok, volvemos al PDF y vamos a hablar del teorema de la enésima derivada. Ok,
el siguiente teorema que nos interesa ver. Entonces, dice acá, teorema de la enésima derivada de una transformada. Si f de t es igual a f de f, entonces se satisface que la transformada de f de t a la n por f de t va a ser igual a menos 1 elevado a la n. La n es básicamente la potencia que tenemos en el t, por la enésima derivada de la transformada de f de t. Me gusta más esta última definición. Está más sencilla de entenderla. ¿Cuándo se aplica? Se aplica cuando tenemos un t a la n por un f de t. Un t a la n por un f de t, y el resultado va a ser menos 1 a la n por la enésima derivada de f con respecto a f, o sea, la transformada de f. Esa la vamos a utilizar cuando tenemos un t a la algo con una función. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Igual, vamos a enunciarlo en la pizarrita. Dice así. Ok, lo que nos está diciendo, o sea, la forma más fácil de aprenderse esto es esto. Ok, teorema de la enésima derivada. Básicamente nos dice que la transformada de t a la n por f de t va a ser igual a menos 1 a la n por la enésima derivada de f con respecto a f. Esta es la definición que me gusta más. Que trabajemos. Por ejemplo, veamos este ejemplo que tenemos acá. En este hay que ir despacio porque hay que calcular derivadas. ¿Ok? Por ejemplo, me ponen a calcular la transformada de t a la 2 seno de 6t. Repito, utilizamos esta fórmula para cuando tenemos un t a la n. Aquí el n vale ¿cuánto? Vale 2. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice que esto va a ser igual a menos 1 a la 2 por la segunda derivada de f con respecto a f. ¿Ok? Ahora, ¿quién es f con respecto a f? Lo pongo con azul. F con respecto a f sería la derivada, la transformada, perdón, de seno de 6t. Lo que iría, lo que va después a la par del t a la algo. La función f de t sería esta. Entonces, calculamos la transformada. La transformada de seno de 6t sería 6 sobre S2 más 36. Entonces, ¿qué dice esta formulita que tenemos acá? Que hay que sacarle la ¿qué? Hay que sacarle la segunda derivada, usando las reglas de derivación que ustedes ya conocen. ¿Ok? Entonces, en este caso, el S2 más 36 lo podemos pasar para arriba. Podemos hacerlo por regla del cociente si quisiéramos, pero aprovechando de que no hay nada arriba, más bien me sirve escribirlo de esta forma, para hacer por lo menos la primera derivada más fácil. Entonces, calculo la primera derivada. F' de S sería, el menos 1 pasa adelante, multiplicado al 6, queda menos 6. S2 más 36. Y la derivada de lo que está dentro, la derivada de S2 más 36 sería 2S. Aquí me faltó algo. Esto iba a la menos 2, ¿verdad? Porque si estoy restando 1, se resta y quedaría menos 2. Simplificando un poquito eso, menos 6 por 2S es menos 2S. Menos 12S, perdón. Y abajo quedaría S2 más 36 elevado al cuadrado. Esa es la transformada de esta función. ¿Ok? Perdón, es la derivada de esa primera función, de esa transformada. Pero hay que llegar hasta ¿dónde? Hay que llegar hasta la segunda derivada. La voy a hacer con rojo. Ahora calculamos f segunda de s. Y recordemos que la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. O sea, la derivada de la anterior. Entonces, en eso sí hay que usar regla del cociente.
sería la derivada de lo de arriba. La derivada de menos 12s sería menos 12. Por lo de abajo sin derivar, S2 más 36 al cuadrado. Menos lo de arriba sin derivar, menos 12s. Por lo de abajo derivado. La derivada de S2 más 36 al cuadrado, bueno, bajaríamos el 2 por S2 más 36 a la 1. Lo dejamos así. O pongámosle aquí el 1. Y por regla de la cadena, la derivada de S2 sería 2S. ¿Sobre qué? Sobre S2 más 36 al cuadrado elevado a la 2. Quedaría elevado a la 4. Porque sería la parte de abajo elevado a la 2. Entonces, como ya estaba elevado a la 2, lo elevamos a la 4. Por un asunto de simplificación, vean lo que voy a hacer. Si ustedes son un poquito observadores, se dan cuenta que el S2 más 36 es factor común. Solo que uno está elevado a la 2 y la otra elevado a la 1. No importa, lo podemos sacar porque acordémonos que podemos sacar el que tenga menor exponente. Entonces, S segunda de S sería igual a S2 más 36, ¿ok? Y nos quedaría en el paréntesis el menos 12. Y aquí, al quitar un S2 más 36, cancelaríamos 1. Quedaría nada más S2 más 36. En esta otra sería menos menos más 12S por 2, 24S por el 2S que nos está quedando acá. Vamos a poner bien esos S, ese 2. La parte de abajo se mantiene exactamente igual. S2 más 36 a la 4. Entonces, claramente podemos ver que se cancela el S2 más 36 con uno de abajo, de los 4 que teníamos. Entonces, F segunda de S igual a menos 12 por S2, menos 12 S2, menos 12 por 36. Alguien ahí que me ayude con, que tenga tal vez, que esté haciendo el cálculo ahí con la calculadora. Menos 12 por 36, ¿cuánto daría? Menos 432. Menos 432, correcto. 24S por 2S, que es la multiplicación de estos términos. 24S por 2S sería 48. S a la 2. Sobre S2 más 36 elevado a la 3. Seguimos simplificando. Podemos agrupar términos. Este con este. Menos 12 más 48 serían 36. Perdón. Más 36 S2. Menos 432 sobre S2 más 36 a la 3. Ahí tenemos la segunda derivada. ¿Ok? Pues ya habiendo calculado eso, nos vamos a la fórmula original, que era menos 1 a la 2 por la segunda derivada de F con respecto a S. Menos 1 a la 2 da 1 positivo. Y la segunda derivada había dado 36 S2 menos 432 sobre S2 más 36 a la 3. 1 por todo eso le va a dar lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Ese menos 1 a la n. Si es par va a quedar igual a la derivada. Si da impar, nada más cambiamos de signo. Entonces quedaría igual a la segunda derivada, menos 36 S2 menos 432 sobre S2 más 36 a la 3. Ok. ¿Alguna consulta en este ejercicio? Bueno, una preguntilla. Dime. ¿Ustedes el video lo va a subir al campus? Sí, yo lo subo. Yo lo Ah, subo, ok. eso sí, lo subo ahora en la tarde, en la pura tarde. Porque como usted sabe que, digamos, va a ser más o menos como 2 horas lo que se graba. Entonces, Ajá. mientras hago la conversión acá, ¿verdad? Del video. Después lo subo a fotos y después lo subo ya al YouTube.
para poder mandarles el enlace al campus virtual. Pero digamos, ya mañana lo podrían ver, ¿verdad? Está bien, perfecto, perfecto. Pura vida. Igual, estos apuntes que estoy haciendo, yo los paso a PDF y también se los subo para que tengan el material escrito. Ok, perfecto. Como en vez de tomarle fotos, yo les estoy dando la foto, así en palabras sencillas. Pura vida, Ok. pura vida. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Vea que nada más es seguir la derivada. Veamos otro ejemplo. En este sí me amerita hacer más ejemplos. Dice así, la número 2. Vamos a calcular la transformada de, pongamos aquí, P coseno hiperbólico de 8t. ¿Ok? Acuérdense que la vamos a utilizar para el caso cuando tengamos un t a la ¿qué? Un t a la n. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿cuánto vale el n? ¿Cuánto valdría el n en este ejemplo? ¿Alguien que me conteste por ahí? 1. 1, ¿verdad? Al no haber exponente, sobreentendemos que el n vale 1. Entonces, la fórmula sería menos 1 a la 1 por la primera derivada de f con respecto a f. Sería calcular la transformada de coseno hiperbólico. La de coseno hiperbólico, si no me equivoco, era f sobre S2 menos k a la 2, menos 8 a la 2, que da 64. Ok, acuérdense que el f de s es la transformada de la función que va a la par del t. A esa vamos a calcular la primera derivada. En eso sí hay que hacerla por regla, de una vez por regla del cociente. La derivada de s es 1. Por lo de abajo sin derivar, S2 menos 64, menos S sin derivar, y la derivada de S2, que es 2S, sobre lo de abajo elevado al cuadrado. S2 menos 64 elevado a la 2. Eso sería f' de S igual 1 por S2, S2, 1 por menos 64, menos 64, menos 2, menos S por 2S, menos 2S al cuadrado, sobre S2 menos 64 al cuadrado. F' de S va a ser igual S2 menos 2S2 sería menos S2 menos 64 entre S2 menos 64 al cuadrado. Ahí tenemos la primera derivada. Entonces, volviendo al ejercicio original o al planteamiento original, decíamos que era menos 1 a la 1 por la primera derivada. Menos 1 a la 1 da menos 1. Por la derivada que sería menos S2 menos 64 sobre S2 menos 64 al cuadrado. Entonces, ¿qué hace ese menos 1? Nada más lo que hace es cambiar de signos. Recordemos que en una multiplicación lo que afecta es el numerador nada más. Pues lo que va a pasar es que al aplicar la disyuntividad me va a quedar positivo todo. S2 más 64 sobre S2 menos 64 al cuadrado. Esa es la transformada de t coseno hiperbólico de 8t. ¿Alguna consulta en ese ejercicio? Profe, ahí en la primera derivada de S, ¿se puede simplificar el S2 menos 64 ¿Con quién? con el de abajo? No, hombre, Dios guarde, porque acordémonos que esto hay una resta de por medio aquí. Aquí ve esa resta. Eso no es lo que no me permite hacer la cancelación de este con este. Solamente cuando están multiplicando, ¿ok? Entonces, por eso es que fue que trabajamos el numerador, lo simplificamos y ahí vemos si se puede cancelar, que al final no, tampoco se pudo cancelar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo, pero bien. Ok. De hecho, chicos, podríamos un ejercicio de t a la algo con él, lo podríamos hacer también con el teorema de la enésima derivada. Por ejemplo,
tomemos de los que estábamos haciendo ahorita. Por ejemplo, este. Vamos a copiarlo. Voy a copiar. Ok, vamos a calcular la transformada de lo que... Para ver. Vamos a calcular esta. Perdón. Vamos a calcular esta, pero usando el teorema de la enésima derivada. Nosotros lo hicimos con el primer teorema de traslación, pero se puede hacer con la enésima. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a ser menos 1 a la 4 por la cuarta derivada de f con respecto a s. Entonces, f con respecto a s sería la transformada de e a la menos 8t, que sería 1 sobre s más 8. Para efectos de derivada, igual me sirve poner s más 8 a la menos 1. Entonces calculamos las derivadas. F' de s sería menos 1 por s más 8 a la menos 2. F segunda de s, menos 1 por menos 2 daría 2. Por s más 8 a la menos 3. F tercera. Esas derivadas están muy fáciles. 2 por menos 3 da menos 6. Por s más 8 a la menos 4. 8 quedó medio. Y la cuarta derivada, menos 6 por 4 sería 24. S más 8 a la menos 5. Entonces, eso quedaría así. Bueno, el 6, acuérdense que había un 6 adelante que no lo sacamos como constante. 6 por la menos 1 a la 4. Menos 1 a la 4 da 1. Y eso sería la cuarta derivada, 24, y paso el S más 8 a la 5 abajo. 4 por 24, creo que da 96, ¿era? No, 6 por 24, ¿cuánto era? 144. 144 Sí. sobre S más... ¿Ah? Sí. Esa. Da 144 sobre S más 8 a la 5. Si lo vemos, si nos vamos al ejemplo, aquí está, 144 sobre S más 8 a la 5. Si lo hacen por enésima derivada o por teorema de traslación, dan igual. Lógico. Es más fácil para este ejemplo, si a mí me tuvieran que poner a escoger, yo lo haría por primer teorema de traslación. ¿Verdad? Y si no se me ocurre, lo puedo hacer por enésima derivada. ¿Estamos claros con ese? Se puede hacer con cualquiera de los dos. Sí, todo bien, profe. Ok, el cuarto ejemplo mezcla los dos que hemos hecho. Vamos a aplicar enésima derivada y teorema de traslación. Ok, el ejemplo número 4. El ejemplo número 4 sería calcular la transformada, qué sé yo, de t e a la 4t seno, bueno, pongamos coseno, pero hiperbólico. ¿Cuál coseno habíamos usado ya? Por acá, coseno hiperbólico, hagámoslo con coseno normal. Coseno de 5t. Y también para usar el 5 y que lo sepan diferenciar con la s, porque yo sé que el 5 y la s me salen muy parecidos. Ok, entonces, ahí tenemos, por el t a la 1 tenemos el teorema de la enésima derivada, pero por el e a la 4t tenemos lo que es la traslación en S. La pregunta que ustedes harían es, ¿por dónde empiezo? O más bien diría yo, ¿qué es lo último que dejaría? Mi recomendación es que lo último que dejemos es la traslación en S. O sea, hagamos esto, nada más dejemos planteado esto así. Esto es lo mismo que la transformada de t coseno
de 5t, ¿ok? Trasladando el s a s menos 4. Entonces pongo nada más el planteamiento y eso es lo último que voy a hacer. Me voy a concentrar en hacer esto. ¿Estamos claros? Dejamos la traslación en s al final. Entonces voy a hacer esa que sería menos 1 a la 1 por la primera derivada de f con respecto a s. F con respecto a S, ¿qué sería? F con respecto a S, la transformada de coseno de 5t sería S sobre S2 más 25. Vean cómo hago el 5. Bueno, es que sí se parece. El 5 con el S. S a la 2 más 25. Calculo la primera derivada. F' de S. Entonces sería la transformada de S, que es 1. Por lo de abajo sin... perdón, la derivada de lo de arriba, S, es 1. Por lo de abajo sin derivar, S2 más 25, menos S sin derivar, y lo derivado de lo de abajo sería 2S, entre S2 más 25 al cuadrado. Simplificando un poquito, F' de S va a ser igual a 1 por S2, S2, 1 por 25, 25, menos S por 2S, menos 2S al cuadrado, sobre S2 más 25 al cuadrado. Quiere decir que F' de S va a ser igual a S2 menos 2S2, sería menos S2 más 25 sobre S2 más 25 al cuadrado. Entonces, volviendo a la expresión esa que tenemos acá, menos 1 a la n, menos 1 a la 1, por F' de S tendríamos menos 1 a la 1 es menos 1, por menos S2 más 25 sobre S2 más 25 al cuadrado. Pues habíamos dicho que el menos 1 afectaba a la parte de arriba. Esto va a quedar S2 menos 25 sobre S2 más 25 al cuadrado. ¿Ok? Y ya ahí tenemos la aplicación de la enésima derivada. Nada más volvemos a la traslación, que fue el último que estoy dejando acá sin hacer. Perdón. Que sería trasladando el S a S menos 4. Entonces vean que la traslación la hacemos hasta el final. Entonces esto quedaría S menos 4 al cuadrado menos 25 sobre S menos 4 a la 2 más 25 al cuadrado. ¿Alguna pregunta acá con esa? Eso está bonito. Eso es para ponerle triple asterisco. Si las anteriores, las que estábamos viendo anteriores, era doble asterisco, esta debería ser triple. Esa en la actividad virtual se la ponen, siempre fija. Entonces, en ese caso, perdón, en ese caso, antes de hacer la traslación, hacemos primero la derivada. Por lo general siempre se va a dar primero la derivada antes de la traslación. Sí se podría hacer la traslación antes. El problema es que cuando usted deriva se le va a complicar y se le va a quedar unos términos muy grandes. Entonces más bien se va a complicar. Entonces haga la traslación hasta el puro final. Ok, perfecto, pura vida. ¿Qué más? ¿Estamos bien, chicos? Ok. Esto es la parte de la transformada de Laplace. Volvamos a la presentación. Ok. Vamos a hacer tal vez, bueno, no bien volvamos a las paginitas para hacer una recapitulación de lo que hemos hecho hasta el momento. Ok. Primero vimos lo que era la transformada con la tabla
y vimos que cumple propiedades de linealidad. Entonces, los dos primeros ejemplos eran aplicando transformadas directamente. Ya a partir de la 3, aplicamos lo que era cuando no se daba la linealidad. Si tenemos una potencia, una fórmula notable, aplicamos la fórmula notable y luego aplicábamos la transformada. Luego vimos el caso del seno, coseno, 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 seno, 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 que hay que usar las fórmulas que vienen al final de la tabla para aplicar esa identidad y poder linealizar las transformadas correspondientes. ¿Ok? Y luego vimos el primer teorema de traslación. Trasladar una función de S a S menos A. ¿Ok? Básicamente la aplicamos cuando teníamos una exponencial con una función f de t. Y luego hicimos ahí unos ejemplos y luego vimos el teorema de la enésima derivada que nos dice que la transformada de t a la n por f de t es menos 1 a la n por la enésima derivada. Lógicamente hay que recordar las reglas de derivación que ustedes aprendieron en cálculo 1. Bueno, ahí vimos algunos ejemplos y cerramos con un ejemplo donde estudiamos tanto el primer teorema de traslación como el teorema de la enésima, donde se aplican los dos y cuál recomendación era que la traslación se aplique hasta el final. Ok. Vamos ahora a visualizar lo siguiente. Para efectos de actividad virtual, chicos, prácticamente hasta ese punto, hasta lo que hemos visto hasta este momento es lo que va a entrar. ¿Ok? Ya esta parte, podría ser que si les pregunten alguna preguntilla sencilla, pero lo pueden sacar con la transformada normal. Pero ya casi que esto sería para efectos ya del resto del curso. Repito, vamos a avanzar porque lógicamente la otra semana no tenemos clases. ¿Ok? La otra semana es sábado santo y además, bueno, aunque el sábado santo no es feriado, pero es 11 de abril, que ese sí es feriado. Ok. Vamos ahora a ver el proceso de la transformada inversa. ¿Ok? ¿Qué es la transformada inversa de Laplace? Da una función f de s. La pregunta que uno haría es, ¿cuál es la función f de t cuya transformada es f de s? Es como hacer el proceso inverso. Era como cuando aprendíamos a calcular integrales. Las integrales es el proceso inverso de la derivación. ¿Ok? Igual como pasa cuando uno aprende a hacer la parte inversa. Ir de izquierda a derecha no es tan complicado. Se complica más cuando es al revés. Si ustedes recuerdan, derivar era fácil, pero cuando ya íbamos al revés, que era integrar, como que el asunto se hacía un poquillo más complicado o algo más simple. Si uno aprendía a sumar, sumaba bien, pero cuando era una resta en la escuela, ir al revés se complicaba más. Igual con la multiplicación y división. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar la misma tabla, solo que ahora al revés. Entonces, cuando aplicamos la transformada inversa, usamos ese símbolo, L de menos 1. Eso significa la inversa, y ahora iría la función en términos de S. El resultado va a ser una función en términos de T. ¿Ok? ¿Qué hay que utilizar? Bueno, hay que utilizar la tabla y igual, tratar de linealizar cuando no es posible. Entonces vamos a los ejemplos. Ok, yo me imagino que ya descargaron la tabla todos, ¿verdad? Para no estarme devolviendo yo, porfa. Para no estarme devolviendo yo tanto, tal vez sí en un momento u otro, pero... Entonces, vamos a esa parte. Ok, vamos con lo de la transformada inversa. Pero haga la S en manuscrita, mejor no. En manuscrita, así. Nombres. Así me sale la S en manuscrita. ¿La hago así? Sí, por términos de no confundirse con el 5. Ok, sí. Ya saben qué es ese, ¿verdad? Ok, voy a borrar acá. Bueno, me dijeron al principio. De transformada inversa. Es que más bonito en cursiva. Bueno. Transformada inversa de Laplace. Ok. Veamos el primer ejemplo. Igual, se aplica linealidad. ¿Qué pasa si yo le pongo a calcular la transformada de 8
sobre S a la 5. Bueno, empecemos haciéndolo en cursiva, perdón. 8S a la 5. Menos 6 sobre S a la 7. Más 9 sobre S menos 6. Más 4 sobre S más 1. Ok, vamos acá. Pongamos atención porque en estos primeros voy despacito. ¿Ok? Cuando estamos calculando la transformada inversa de Laplace, yo lo que necesito es visualizar, por ejemplo, en las potencias, quién es el n. Entonces, si ustedes recuerdan, la parte de abajo, el exponente que se obtenía de ¿qué? Que se obtenía de sumarle 1. Entonces, para que aquí me haya dado 5, ¿qué ocupo que tengamos ahí de exponente? Un 4. Un 4. Pero si ustedes recuerdan, también ocupo el 4 arriba, el 4 factorial. Yo lo que tengo aquí es un 8, que no necesariamente es el 4 factorial. Entonces, la estrategia voy a hacerlo así. Yo voy a poner 8, ¿ok? Voy a poner, bueno, voy a sacar el 8, lo voy a poner con negro. Okay. Vean el toque que voy a hacer, 8. Yo lo que ocupo es un 4 factorial para que eso se me convierta en t a la 4. Entonces, como no lo tengo, yo pongo que esto es 4 factorial. Lo pongo arriba. Alguien diría inmediatamente, profe, pero está alterando la expresión. Tienen toda la razón. ¿Cómo arreglamos eso? Si lo pongo arriba, también lo pongo ¿a dónde? Lo pongo abajo. 4 factorial. Ese 4 factorial lo voy a sacar aquí afuera y lo pongo abajo del 8. ¿Qué va a suceder? Que esto que tengo aquí se me va a cambiar ¿a qué? A t a la 4. ¿Por qué t a la 4? Porque la transformada de t a la 4 es 4 factorial sobre s a la 5. ¿Ok? Eso que seguro ya es lo que marqué como t a la 4. Veamos la siguiente y ahorita les pregunto cómo vamos. En esa creo que ya lo van entendiendo. 6. Entonces, el n correspondería a ¿cuánto? Si abajo tengo s a la 7. ¿Cuál debería ser el n? 6. 6. 6, exactamente. Pero para poder convertirlo a t a la 6, necesito un 6 factorial. 6 factorial. Igual, para no alterar la expresión, lo ponemos abajo. Y lo ponemos aquí abajo de una vez. Esto se me va a transformar ¿a qué? Se me va a transformar a t a la 6. A t a la 6. Antes de seguir, ¿estamos claros cómo fue que saqué el t a la n en esos dos ejemplos? Porque es que estoy poniendo el factorial y lo pongo arriba y abajo. Arriba para que me quede la fórmula del t a la n. Y lo pongo abajo para no alterarlo. Y lógicamente lo saco afuera. Luego, las siguientes son de exponenciales. Más 9, la transformada menos 6. Esa es la de e a la at. ¿Cuánto valdría el a en este ejemplo? ¿Cuánto valdría el a? Valdría 6. Entonces pondríamos e a la 6t. En la siguiente, más 4. Esa también es e. Pero ¿cuánto valdría el a? Menos 1. Menos 1, exactamente. Por el asunto del signo. Menos t. Ya lo que sigue es simplificar. Se ayudan con la calculadora. Pongan 8 sobre 4 factorial y me dicen cuánto les da. Un tercio. ¿Cuánto? Un tercio. Sí, un tercio. Un tercio de t a la 4. Menos 6 sobre 6 factorial. ¿Cuánto habría simplificado eso? Uno entre 120. Menos 1 entre 120. Correcto, t a la 6 más 9 e a la 6t más 4 e a la menos t. Esta es la transformada. Y me faltó poner aquí inversa, ¿verdad? Porque la estamos calculando en términos de S. Esa es la transformada inversa. Perdón, acá.
¿Estamos de acuerdo? Ahí el toque es darse cuenta cuál es la tabla que hay que aplicar. Por ejemplo, esta segunda, hagamos una donde no se dé linealidad. La transformada de 2t, perdón, la transformada inversa, perdón. Estoy todavía con la transformada. La transformada inversa de 5 sobre S2 menos 4 sobre S elevado a la 2. Entonces, igual, al no haber linealidad, ¿qué habría que aplicar? La fórmula notable. Entonces, esto sería la transformada inversa de 5 sobre S2 al cuadrado sería 25 sobre S al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 5, 10 por 4, 40 sobre S a la 3. Aquí conservo la base y sumo los exponentes. Más el segundo al cuadrado, que sería 16 sobre S a la 2. ¿Ok? Apliqué fórmula notable dado que no se daba linealidad. Y vamos de nuevo. ¿Ok? El 25 sale y la transformada de 1 entre S2, la que genera la transformada inversa de 1 entre S2, creo que es la T. Dámoslo rápidamente en la tabla. Profe, pregunta, ¿por qué ¿Sí? por qué en esa 16 sí puso S a la 2? En la parte de abajo. Porque se le va tanto arriba como abajo. Entonces en la primera habría que hacer lo mismo. Sí, perdón. Que ese sea la 4. Ujú. Ok, sí, tiene razón. Entonces nos devolvemos. Sí, tiene toda la razón. Ok, aquí sería S a la 4. Entonces, sacamos el 25. Y para que sea eso, S a la 4, ¿cuánto tenía que ser el N? ¿Cuánto tenía que haber sido el N en este ejemplo? Profe, no se ve la pantalla. De hoy. Sería 3. 3, exactamente. ¿Ok? Estamos preguntando si esto es S4, tendría que ser 3. Entonces ponemos 3 factorial sobre 3 factorial. Entonces, ponemos aquí el 3 factorial y pondríamos ahora sí, T a la ¿qué? T a la 3. Luego, menos 40. Aquí, ¿cuál sería el N en este ejemplo? ¿Cuánto sería el N en este ejemplo? El 2. Ok, el 2. Entonces, teníamos que poner aquí un 2 factorial. Bueno, voy a ponerlo con rojo. Perdón. Para poderlo distinguir mejor. Aquí es un 2 factorial multiplicado. Y lógicamente lo ponemos abajo para no alterarlo. ¿Ok? Eso sería sobre 2 factorial. Y ya me quedaría T a la 2. Más 16. Y esta, bueno, sería 1 entre S2. Esa creo que era T. Esa era la segunda transformada. Esa correspondía a T. Igual lo pueden poner como 1 factorial, pero esa es directa. ¿Cuánto da 25 sobre 3 factorial? Ya simplificando. 25 sextos. 25 sextos de T a la 3. Menos 40 sobre 2 factorial. Menos 20. Menos 20 T a la 2. Y la otra quedaría más 16T. Ese sería el resultado. Ok, revisen ahí.
¿Estamos ahí, chicos? Veamos otro. Va a tener que hacer más hojitas, un momentito. Ok. Veamos esa tercera. Dice, ojo a esta, porque aquí, bueno, es fácil también. La tercera dice, la transformada inversa de 9S sobre S2 más 49 menos 15 sobre S2 más 9. Entonces, eso suena como a seno coseno, ¿verdad? Ok, cuando está la S arriba, corresponde a seno, a coseno, perdón. No se nota, ¿verdad? Bueno, no sé la pantalla. Para salir, es que... Vamos a volverla a poner. Así, la transformada inversa de 9S sobre S2 más 49 menos 15 sobre S2 más 9. Entonces, cuando tenemos esos cuadrados ahí, básicamente suenan como a seno coseno. Entonces, lo que hay que hacer es identificar bien el K. Por ejemplo, para la primera fracción, ¿cuánto sería el valor de K? ¿Cuánto debería ser el valor de K en este ejemplo? 7. 7. Y en la segunda, ¿cuánto valdría el K? 3. 3. Un detalle, no siempre son cuadrados perfectos, ¿verdad? Pueden ser cuadrados no perfectos. En tal caso quedan en términos de raíz. Ahorita hacemos un ejemplo donde pasa esa situación. Habíamos dicho, la que tenga S arriba es la de coseno, la que no tenga S va a ser seno. Entonces, la primera sería 9 coseno de KT, sería 7T. En la siguiente sacamos el menos 15. Pero para que sea seno, necesito el K arriba. O sea, necesito que esté el 3 arriba. Entonces vamos a hacer otra vez el mismo toque, poner lo que nos falta. El K arriba lo ponemos arriba y lo ponemos abajo multiplicar. Lógico, ¿qué afecta? Afecta el 3 aquí. De tal manera que esto que estoy marcando, es lo que se me convierte en seno de 3T. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente la simplificación de estos? Quedaría como 9 coseno de 7T, 15 entre 3 da 5, seno de 3T. ¿Ok? Ahí tenemos ese caso. Hagan ustedes este otro, a ver. Transformada inversa de 18S menos 20. Poner la S en cursiva. Y abajo sería S a la 2 menos 10. Así. Traten de hacer eso ustedes. Porque fue que agregamos un 3 arriba y abajo. Porque acuérdense que la de seno en la fórmula dice que es K sobre S2 más K a la 2. Entonces aquí yo no tengo el K, no tengo un 3. Lo que tenía era un 15, que lo saqué ya de factor común, ¿verdad? Entonces, al tener ese, entonces yo necesito que el K me quede aquí. Entonces lo que hago es agregarlo para no alterar la expresión. Lo pongo arriba y lo pongo abajo. Abajo, sí. Gracias. Y al final va a quedar aquí abajo. Ujú. ¿Qué van haciendo eso?
Ok, aquí, cuando es un menos abajo, sale el cuadrado y un menos abajo, esas son las hiperbólicas. ¿Cuánto sería el valor del K en este ejemplo? De hecho, hay que separarlo, pero veamos. ¿Cuánto valdría el K? Alguien que me conteste por ahí. ¿Cuánto vale el K? Y es el cuadrado de 10. Ajá. Es la raíz cuadrada de 10. Así lo vamos a poner. ¿Ok? Correcto. Entonces, lo que hay que hacer primero es separarlo, eso sí. Quedaría como 18 S sobre S2 menos 10. Y la otra sería menos 20 sobre S2 menos 10. ¿Ok? En el caso de acá sería, entonces, la primera es la de coseno por tener el S. Entonces pondríamos 18 coseno hiperbólico, ¿verdad? Porque repito, es con al menos, de raíz de 10t. Ok, repito, el K no es exacto. Entonces, ¿qué puede quedar en términos de raíz? La siguiente sería la del seno, pero igual, ¿qué ocupamos aquí arriba? ¿Qué ocuparíamos aquí arriba para efectos de Acá. ocupamos la raíz de 10, ¿verdad? Entonces Correcto. ponemos aquí raíz de 10 y aquí abajo raíz de 10. Entonces lo ponemos acá, raíz de 10 y ahora sí, quedaría seno hiperbólico de raíz de 10t. Creo que ahí se puede simplificar un poquito. Quedaría 18 coseno hiperbólico de raíz de 10t. ¿Y cuánto les queda? Podemos dejarlo así o podemos simplificarlo con la calculadora. ¿Cuánto da 20 sobre raíz de 10? Menos 2 por raíz de 10. Menos 2 por raíz de 10. Seno hiperbólico de raíz de 10t. Ahí tendríamos la transformada de esa función. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Otra forma de quitar la linealidad. ¿Qué pasa cuando nos ponen un caso como este? La número 4. Dice la transformada inversa de 6 sobre S por S menos 2 por S menos 3. ¿Qué pasa en ese caso? Vean que eso no es lineal, ¿verdad? Esa no es lineal. No hay linealidad porque no está separado en suma y resta. Pero ¿cómo separamos esos denominadores que tenemos ahí? ¿Qué podríamos aplicar? Algo que aplicaron o que aprendieron ustedes de cálculo 2 para poder transformar en fracciones más sencillas. ¿Cómo se llama eso? No, eso no es bueno, es un cuadrado no es. No, no es cuadrado. Ahí lo que podemos aplicar es la separación por fracciones parciales. Si ustedes recuerdan, en cálculo 2 vieron la integración por fracciones parciales. Entonces, no es que vamos a integrar, lo que vamos a hacer es separar esa fracción en 3 fracciones, una con denominador S, la otra con S menos 2 y la otra con S menos 3, ya quedarían directas. Entonces, muchas veces hay que aplicar lo que es la parte ya no dije nada, separación por fracciones parciales. De hecho, cuando la separemos, S menos 2 y S menos 3 son la E y la S es la de 1. Entonces vamos a hacer la separación. Entonces, recordemos la técnica. 6 sobre S por S menos 2 por S menos 3. ¿Ok? ¿Cómo lo separábamos? Esto era A sobre S
poner bien la S acá. A sobre S más B sobre S menos 2. Sigo poniendo la S igual. S menos 2 más C sobre S menos 3. Procedemos a sacar un común denominador. 6 sobre S por S menos 2 por S menos 3 igual a S por S menos 2 por S menos 3. Entonces la primera sería A. Todo esto entre S quedaría S menos 2 y S menos 3, que multiplica la A. S por S menos 2 por S menos 3 entre S menos 2, queda solo el S y el S menos 3. Esos dos, este y este, que multiplica la B. S menos 3 y S. Y la última, C. S por S menos 2 por S menos 3 entre S menos 3 sería S y S menos 2. Cancelamos acá. Y la idea era montar un sistema de ecuaciones, recordemos. 6 igual. Ok, voy a desarrollar esto y una vez lo multiplico con el A. S por S, S2. A S2. S por menos 3. Menos 3 a S. Menos 2 por S. Menos 2 a S. Y menos 2 por menos 3 más 6. Más 6A. S por S, BS a la 2. Menos 3BS. Y ahora este. CS por S. CS2. Menos 2CS. Ok, procedemos a agrupar los semejantes. 6 igual. Las S2 serían A más B más C. Las S, bueno, aquí tengo menos 3A menos 2A, quedaría menos 5A de una vez. Tengo el menos 3B y el menos 2C. Y la única constante que tengo es 6A. Entonces, el sistema quedaría así. A más B más C. Acuérdense que es S2 de un lado con las S2 del otro. Las S2 de un lado sería en este caso, no hay nada del otro lado. Del otro lado solo tengo una constante, sería 0. Las S, menos 5A, menos 3B, menos 2C, con las S del otro lado que sería 0. Y las constantes que serían 6A, con la constante de acá que es 6. Ahí con sus calculadoras, con mode, esta es mode 5.1, no, mode 5.2, calculen los valores de las constantes A, B y C. Y me dicen, por favor. 1. 1 sería el A. Ok, menos 3. Menos 3. 2. Y 2. Verifiquen en todo el ensayado así. Me da igual, profe. Ok. Entonces, siguiendo acá. Pues vamos a calcular la transformada inversa de quién. Bueno, el A nos dio 1. 1 iba sobre el S. La de el B, que es menos 3, sobre S menos 2. Y la del C, que es 2, sobre S menos 3. De ya haciendo esto ya queda directo el asunto. La transformada de 1 entre S es 1.
¿Ok? Es la primera que habíamos visto, la transformada inversa. Y las otras dos son de exponenciales. Menos 3 e a la 2t más 2 e a la 3t. Aquí el argumento sería el 2 y el 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esa? Esa es hacer la descomposición de fracciones parciales. Vamos a hacer una más ya, y esta es la última ya para ir cerrando la clase de hoy. ¿Ok? No hemos terminado con la transformada inversa. La otra expresión, volvemos a ver un poquito más, un casillo que me queda ver, y entramos a las ecuaciones diferenciales aplicando esto. Ok, veamos esta. Transformada inversa de S. Bueno, igual, sigamos poniendo bien la S. A petición, S sobre S más 1 y S2 más 4. Ok, vamos a hacer esa transformada inversa. Esta es la número 5. Ok, la número 5. Entonces, lo que hacemos aquí es igual, separarlo por fracciones. Observen que el S2 más 4 es cuadrático reducible, ¿verdad? No se puede factorizar. Entonces, nada más serían dos factores. Nada más hay que recordar cómo se hacían estos casos. S sobre S más 1 por S2 más 4. Entonces, la primera es lineal. Poníamos A sobre S más 1. ¿Y qué pasaba con la otra que era cuadrática? ¿Cómo se tenían que plantear? ¿Qué se tendría que...? Una cosa, no se está viendo la otra hoja, ¿verdad? No, profe, no se está viendo. Para ver, ¿qué pasó? Acá. Aquí arriba fue el resultado de lo que estábamos haciendo ahora, ¿verdad? La transformada de 1 entre S da 1, la de 3 sobre S menos 2, 3e a la 2t, y la de 2, S menos 3, 2e a la 3t. Ok, estamos haciendo esta 5, esta es la 5. Esta no. Ok, ¿qué estamos diciendo? De que como el S2 más 4 es un cuadrático irreducible, ¿qué había que poner en la parte del numerador? Para ver si recuerdan qué se tenía que hacer en este caso. Era AS, bueno, en este caso BS más C. Más C, exactamente. Se ponía una expresión lineal desconocida arriba. Normalmente poníamos BX más C, o las letras que fueran. Lógico, aquí estamos trabajando en S, entonces lo ponemos como S. BS más C. ¿Estamos claros todos con eso? Vean que es recordar lo de las fracciones parciales. Entonces, sacamos el común denominador acá. S sobre S más 1 por S2 más 4 igual a S más 1 por S2 más 4. Dividiríamos el S más 1 por S2 más 4 entre S más 1, que a S2 más 4 que multiplica la A. S más 1 por S2 más 4 entre S2 más 4 quedaría S más 1 por BS más C. Cancelamos aquí abajo y vamos desarrollando lo de arriba. S va a ser igual A por S2 a S2 A por 4, 4A
S por BS, BS al cuadrado, S por C más CS, 1 por BS más BS y 1 por CC. Vamos agrupando por términos semejantes. S va a ser igual. La CC2 tendríamos A más B. Las S sería B más C. Vamos bien esa S. Bueno, más o menos. Y las constantes, esto era este con este, y las constantes serían más 4A más C. Entonces montamos el sistema de la siguiente forma. A más B, ok, no hay S2 al otro lado, quería 0. Vamos con las S. B más C igual a la S, adelante de la S lo que tenemos es un 1. Igual a 1. Y las constantes, 4A más C igual a constantes que no hay al otro lado, que sería 0. Ok, igual lo hacen con mode 5.2, recordando que en las variables que hagan falta ponemos 0. Hagamos ese cálculo. Menos un quinto. Sería la A. Un quinto. B un quinto. Y Y C. Y C. 4 quintos. 4 quintos. Ok. Antes de pasar a eso, quiero que revisen esa parte. Sí, da igual. Ok. Vamos a... Bueno, igual se me fueron las hojas. Ok. Vamos ahora entonces a poner que la transformada inversa, pues hacemos la sustitución. El A es menos un quinto sobre S más 1. Menos un quinto sobre S más 1. Ojo para las siguientes. Las siguientes es BS más C. Las voy a separar porque recordemos que una es con coseno y la otra es con seno. Pues pondríamos más un quinto de F sobre S2 más 4. Y la última eran 4 quintos. Más 4 quintos sobre S2 más 4. Entonces tendríamos que la transformada inversa va a ser igual. Pero ya aquí calcularíamos la transformada inversa. Aquí sería menos un quinto. S más 1 es la de E. Sería E a la menos T. ¿Por qué menos T? Por el asunto de que aquí viene positivo, va con signo contrario. Luego, más un quinto. ¿Coseno de cuánto? ¿Cuánto vale el K en este ejemplo? 4. 2, perdón. 2, exactamente. K vale 2. Menos 2. Entonces sería coseno de 2t. Pero, bueno, en la siguiente sacamos el 4 quintos. Y el asunto es que aquí ocupo el K arriba. Ocupo el K en esa parte. Entonces hacemos el toque, poner el 2 acá y el 2 abajo. Quiere decir que va a ir multiplicado por este 2. Y ya esa parte se convierte en el seno de 2t. Simplificando, me estaría quedando menos un quinto e a la menos t más un quinto coseno de 2t. 4 sobre 10 sería 2 quintos. 2 quintos. Seno de 2t. ¿Alguna consulta ahí en ese ejemplo?
Inversa, inversa y traslación. Ujú. Ok. Esta es la parte de transformada inversa. Me falta ahí un poquitillo, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Por lo menos la idea es que vayan ya practicando, por lo menos hasta aquí. No sé si hay alguna duda. De mi parte está todo claro, profe. Todavía no voy a salir, lo que voy a es detener la grabación.